Esto ni con bandera, dice. Compartir video, un poquito por acá. Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy sí bajamos. Motivación, ya tenemos. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos directo al grano, ¿ah? Nosotros nos habíamos quedado en el inicio del capítulo 7, motivación. Un capítulo muy importante dentro de estos importantes capítulos, ¿no? La motivación viene del latín movere, que significa lo que nos mueve a una acción, lo que nos mueve a determinada conducta. También se utiliza el verbo llevar, lo que nos lleva a realizar tal acto y lo que nos lleva a realizar determinada acción, tomando en cuenta que nosotros podemos escoger otras acciones. Es decir, motivación. Nosotros hablamos de motivación. Vamos a poner la diapositiva. Están en PDF para... A ver. Aquí nosotros vamos a hablar lo que en el terreno de las ciencias naturales se habla de causas, en la conducta humana se habla de motivos. La medicina orgánica, me refiero a la medicina el resto de la medicina, mejor dicho, es una ciencia natural. Cuando decimos la infección, ¿qué causa la infección? Una bacteria, un virus, claro. ¿Qué causó la fractura? Entonces viene un traumatismo con un objeto contundente o un accidente de tránsito porque el individuo se puso en tal posición. ¿Qué causó la hipovolemia? Una hemorragia situada en tal arteria. Ahí hablamos de causas. La causa es una cuestión física determinada de manera objetiva, mensurable,
En cambio, motivo es lo que produce también algo, el equivalente a la causa en el terreno de la física y de las ciencias naturales, biológicas en este caso. Motivo no es objetivo, es subjetivo. Un individuo mata a otro por una discusión. Salió en el periódico hace muchos años, un individuo le dio un martillazo a otro y lo mató por discutir sobre fútbol. Estaban discutiendo sobre fútbol y se encendieron los ánimos y le dio un martillazo y lo mató. ¿Cuál fue el motivo? La discusión sobre fútbol. Mire, pero como causa no puede ser, porque la causa no es objetiva, es subjetiva. La discusión es subjetiva. Hay mucha gente en el mundo que discute de fútbol, mucho más airadamente, supongo, y no llegan a matar a otro, ¿no? Así sucede. Motivo, vio a la mujer apreciarlos, ¿sí? La ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley objetiva que en cualquier parte del mundo produce la caída de un objeto. Eso es una ley, ¿verdad? Eso es una causa, pero en cambio un motivo siempre será bastante subjetivo. Y lo que nos mueve en la conducta son motivos, no causas, motivos. Entonces ahí viene lo que nosotros estamos hablando en este capítulo, la motivación, ¿no? ¿Por qué el individuo se conduce de esta manera y por qué no de otra? En el proceso motivacional, pues, obviamente la motivación sirve muchísimo para la vida. Una persona altamente motivada realiza mejor y más que otro que no está motivado. No solamente en el terreno médico, por ejemplo, motivación para determinado tratamiento, adherencia al tratamiento, relación médico-paciente. La motivación es muy importante. Y en otros ámbitos, por ejemplo, los gerentes, los líderes, los jefes, buscan motivar al personal para realizar determinados trabajos, etcétera, etcétera. La motivación es un capítulo muy importante en la vida de todo el mundo. En el proceso motivacional existen dos componentes, la activación del sistema nervioso y la dirección de la conducta. O sea, las dos cosas tienen que haber. Porque si hablamos de activación, ya sabemos que la activación conduce a una hiperactividad que si no está conducida, no sirve para nada. Entonces, no hablamos de conducta motivada, hablamos de una conducta totalmente errática, caótica, como se produce cuando el exceso de conducta, de actividad, perdón, de la conducta conlleva a una agitación psicomotora, que ya estamos hablando en el terreno de la psicopatología, ¿no? Entonces, además de la activación del sistema nervioso, requiere dirección. Asimismo, ¿de qué vale que una conducta tenga una dirección si no hay una excitación en el sistema nervioso para realizar, no hay una activación para realizar la determinada conducta que se requiere? Entonces, las dos cosas son necesariamente convergentes a lo que se llama motivación. Hay varias teorías sobre la motivación. La teoría de las necesidades es una de ellas, la más antigua. Abraham Maslow, con su pirámide de necesidades, en donde ponía necesidades básicas, después las necesidades de seguridad, luego vendía las necesidades de ser admirado, de ser reconocido, y al último ponía la autorrealización, que efectivamente todo eso existe en el ser humano. Por eso esa teoría
Esa pirámide es algo importante que se la aprendan ahora para el examen de ahora, la lección para el examen, digamos, y para los exámenes que van a tener. La pirámide de Maslow es un concepto clásico, inamovible, todavía no se lo ha podido, no ha pasado de moda, digamos, ¿no? Pese que tiene más de 50 años aproximadamente. En todo caso, la teoría de las necesidades. También hay otras teorías que vamos a ver, por lo menos dos, que vamos a trabajar acá rápidamente, brevemente. Y las principales determinantes pues, de la motivación son internos y externos, obviamente. Entre los internos están los biológicos, hambre, sed, sexualidad, seguridad. Y las externas son pues obviamente establecidas la mayor parte por el hombre. Jerarquías, posiciones, poder, dinero, todo eso es importante. La fama, el éxito, todo eso son motivaciones extrínsecas creadas por el ser humano a través de la sociedad, ¿sí? Los motivos, obviamente, fuerzas internas, fuerzas externas, ¿no? Y los estudios de la motivación, pues, aplicados a diferentes ámbitos. Vamos directamente, ya hemos hablado del concepto, hay diferentes aproximaciones teóricas, por supuesto. La activación es la excitación del sistema nervioso. Claro, por ejemplo, si se trata de una necesidad básica como el hambre, estamos activados, tenemos desesperación de comer, buscamos comida, ¿sí? O mendigamos, personas que están en la calle, en la esquina, pidiendo dinero para comer. Ese es un ejemplo clásico de la activación para que ellos tengan que ir a un semáforo en calles pidiendo comida, pues ese es un tipo de necesidad que los obliga a hacer eso. Entonces la activación y la conducción a eso explica lo que es la motivación, en este caso una motivación primaria que es la comida. Motivaciones secundarias sería, por ejemplo, en este caso estudiar esta materia para pasarla y ser médico. Eso es ya una motivación de tipo secundaria. Quieren ser médicos, quieren tener el título, etcétera, etcétera, ¿no? El de activación puede subir o bajar o fluctuar, dependiendo. Hay cosas que mientras más pasa el tiempo, el sistema nervioso se activa. El hambre, por ejemplo, la sed. El concepto de dirección, en cambio, eso está, tanto la excitación como la dirección, está en relación con las funciones ejecutivas. Ustedes saben que la área dorsolateral del lóbulo frontal está la parte cognitiva, lo que planifica. La corteza orbitaria, la adaptabilidad de acuerdo a la sociedad. Y nosotros nos fijamos, nos dirigimos a esos objetivos de acuerdo a dos cosas. La expectativa de alcanzar el objetivo propuesto. Muchas veces los grandes motivadores, como por ejemplo Napoleón, Julio César, Alejandro Magno, arengaban a sus soldados. Arengar significa dar un discurso para estimularlos precisamente y decirles que la expectativa de el triunfo era cercana. Alejandro Magno arengaba a sus tropas diciéndoles, vamos a poder vencer a los persas, vamos a hacerlo. Es decir, infundirles en la mente de cada uno de ellos que es posible ganarle a los persas. Entonces, el soldado estaba convencido de que era posible ganarles. Porque, claro, quitándole la idea de que era imposible un ejército más grande y más armado, etcétera, etcétera. Pero esa expectativa de poder lograr el objetivo y de conseguir los beneficios de eso nos lleva a conducir a ese objetivo.
También es importante el grado de atracción del objetivo marcado. El arengar a la tropa para ganar a los persas diciéndole podemos ganar, además de eso, tanto los generales como Napoleón, Alejandro, lo que sea, establecían los beneficios. Vamos a tomar la ciudad y todo lo que está dentro de ustedes. O sea, ahí hay saqueo, se van a hacer ricos, hay violaciones y hay lo que sea. Y al final le vamos a dar trago y todo lo demás. O sea, dinero, riqueza, mujeres, alcohol. Entonces, para la gente se va para arriba, ¿no? O sea, el grado de atracción del objetivo marcado, pues, ¿qué otra cosa más podría haber? Entonces, dos cosas, la expectativa de alcanzar el objetivo y el grado de atracción que tiene ese objetivo marcan la dirección del individuo. Tenemos excitación del sistema nervioso y dirección, ¿no? Los determinantes internos, obviamente herencia. La herencia puede ser cromosómica, todavía no está explicado, no está, es decir, no se ha ubicado qué cromosomas contienen tal conducta, obviamente. Ni siquiera se está especificado si el alcoholismo tiene en qué parte del cromosoma. El alcoholismo y la drogadicción sí están comprobadamente explicados a través de la herencia. Estudios de gemelos que nacían de padres, ambos padres alcohólicos, los gemelos, el uno iba a una familia totalmente abstemia y el otro iba a una familia que consumía alcohol. Y se demostró que las personas, los gemelos que iban a familias totalmente abstemias, tenían un índice alto de alcoholismo, que no se explicaba por el medio ambiente, sino por una cuestión hereditaria. Pero repito, tanto en el alcohol como en la drogadicción se ha demostrado eso, en estudios bien caros que han hecho en Estados Unidos. Sin embargo, el cromosoma que contiene el problema no se lo ha detectado todavía. Pero sí hay determinantes genéticos. La homeostasis. Bueno, el sistema como tal, la teoría del sistema como tal, busca el equilibrio. Todo sistema busca su equilibrio interno. En este caso, el equilibrio es denominado homeostasis, el término que fue introducido por Walter Cannon, Premio Nobel 1932. Walter Cannon decía que el organismo debe manejarse dentro de ciertos parámetros, es decir, temperatura, por ejemplo, 36,5, 37,5, medida en la boca. No puede subir más de 37,5, estamos de fiebre, y menos de 36,5, hipotermia. No puede estar entre menos de 36,5 y más de 37,5. Tiene que estar homeostásicamente dentro de esos límites. Y lo que se llama necesidades, debe estar el individuo satisfecho sus necesidades. Es decir, sus necesidades satisfechas, homeostasis. Y eso es lo que lleva a la motivación de realizar determinadas cosas para mantener la homeostasis. El crecimiento potencial. El ser humano siempre aspira a lo mejor. Ya lo decía Carl Rogers, la característica del ser humano es siempre aspirar a más. Es algo lógico, siempre el ser humano aspira a más. Y ese crecimiento potencial es lo que lo lleva a motivar a realizar determinadas cosas. Y los procesos cognitivos de cómo interpretar y procesar la información. Personas que tienen una manera optimista de ver las cosas, ven no el problema, sino la oportunidad. Donde hay un obstáculo, ellos ven la solución. Es decir, siempre se pone de parte de la solución, no del problema. Y esa manera de manejar cognitivamente la información conlleva a personas motivadas, a la diferencia de las personas motivadas y no motivadas. Los determinantes externos, pues aprendizaje, el aprendizaje vicariante. Esto por favor pongan atención, en el capítulo anterior
Ahorita estamos en el capítulo séptimo. En el capítulo sexto de aprendizaje, en la parte final, tal vez con ustedes no hablé, en otros grupos sí. Tal vez con ustedes no hablé de un famoso psicólogo que falleció este año, recientemente fallecido, Albert Bandura, un psicólogo extraordinario, canadiense. Él dio muchos aportes dentro de lo que se llama terapia cognitiva conductual. Uno de los aportes que dio fue el aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. Vamos a escribirlo acá. Vamos a ver. Albert Bandura. Bandura, uno de los aportes que dio sobre el aprendizaje vicario. Una persona puede aprender solo por observación. De hecho, el niño, hasta los 5 años, prácticamente el único tipo de aprendizaje que tiene es el de observación y de imitación. Aprendizaje vicario por observación e imitación. Ahí entramos en lo que se llama el modelado. Ese tipo de aprendizaje no se pierde, se mantiene a lo largo de toda la vida. En este momento estamos en un proceso de aprendizaje. En este momento estamos en un aprendizaje cognoscitivo abstracto, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes para especializarse o para aprender determinada habilidad, tienen que observarla. Y lo que antiguamente hacíamos, digo antiguamente, íbamos al Hospital Bernaza, nos pegábamos de un médico que pasaba de visita, él hacía maniobras de semiología y dice, invitaba a un estudiante a que haga lo mismo y dice, palpó el hígado, ¿se da cuenta? O auscultaba y después le daba el estetoscopio al estudiante, ausculte usted, oyó el soplo, el murmullo tal o el soplo tal. Y de esa manera, observando primero y haciéndolo después, el individuo aprendía. La persona que, incluso ahora, ustedes que van a ser cirujanos, aquí en el Ecuador o en cualquier parte del mundo, lo que primero tienen que observar. Usted entra como ayudante dentro del grupo, que puede ser de 5 a 15, 20 individuos que están en el quirófano, y usted está de ayudante, y luego va ascendiendo observando cómo se mueve, cómo maniobra el cirujano, cómo pasan la pinza, todo eso que usted aprende teóricamente, pero por observación en la práctica, la observación es lo primero y se mantiene siempre, ¿no? Eso es importante, el aprendizaje vicario. Tan es así que algunos discípulos hasta, hablan como su maestro o se manejan como su maestro. Adquieren esas maneras esos estilos por la observación continua con su maestro a quien admiran. Entonces ese es el modelo. Modelo, por ejemplo, el cirujano jefe, usted quiere ser como él. Ese es un modelo. Y eso existe en medicina y en todas las profesiones de lo que sea. ¿Sí? Cuando le preguntaron al famoso actor Robert De Niro cuál era su modelo, le decía Robert Mitchum, un famoso actor, ya fallecido hace mucho tiempo atrás. Robert Mitchum, en la época del cine, pues él empezó con el cine de blanco y negro, pues en la época.
un actor norteamericano. Entonces, él fue el modelo para él. Así ustedes pueden ver futbolistas que le preguntan cuál fue su modelo y van a decir un famoso futbolista, obviamente. Y así sucesivamente, ¿no? Ese aprendizaje, precisamente, por aprendizaje nosotros podemos trabajar la motivación. El hedonismo también, ese afán de tener o de mantener una finalidad de placer. Bueno, en realidad, actualmente la mayor parte de los individuos hacen cosas por beneficio, por una ganancia, es decir, hedonismo. La interacción social también nos da muchos determinantes externos. De hecho, creo, de lo que se ve, es el más fuerte. Con sus jerarquías, con sus estatus, sus premios, sus reconocimientos, etcétera, etcétera. La interacción social es una fuente importantísima de motivación. Bueno, en el proceso motivacional también es importante tomar en cuenta para nosotros cómo se produce la motivación. En el primer momento, la toma de decisiones y elección del objetivo. En realidad, en ese primer momento hay un proceso en la toma de decisiones. El individuo concibe la idea, la delibera mediante una fase de ambivalencia, lo hago o no lo hago, y al final toma una decisión. ¿Sí? Y en el segundo momento, el control del resultado, el monitoreo. Todo eso es funciones ejecutivas, como ya habíamos visto. Aquí está más detallado el proceso de motivación. Nosotros la podemos aplicar en cualquier actividad humana. Para la psiquiatría, en estos momentos epidemiológicos, post pandemia, ya mismo termina la pandemia posiblemente, no se sabe. Pero lo que la OMS ha pronosticado post pandemia, una oleada de trastornos mentales, oleada que ya la estamos sintiendo, ¿no? Primero empezaron los problemas del sueño, después empezaron los problemas de ansiedad y luego vinieron los problemas de alteraciones en nutrición, todo el mundo engordó, etcétera, etcétera, y la depresión. Han aumentado en gran cantidad problemas de trastornos de ansiedad y depresivos, y desafortunadamente a lo que vamos, al punto que vamos, el suicidio. El suicidio tiene precisamente igual el proceso de motivación. ¿Por qué se quiere matar a una persona? La persona se quiere matar porque quiere salir del problema. El problema lo tiene agobiado y quiere liberarse de sus problemas matándose. Se dice que el suicida no quiere morirse, lo que quiere es evadir o salirse, no tener los problemas, finalizar el asunto. Y esa motivación precisamente conlleva una toma de decisiones con ambivalencia. La decisión de matarse es altamente ambivalente y gracias a eso nosotros podemos rescatar al individuo. ¿No? En este momento nosotros tenemos un sistema de ayuda que consiste en una línea telefónica. Recibimos la llamada y lo enganchamos al paciente mediante el trabajo de una motivación para la vida. Él tiene una motivación para la muerte y nosotros una motivación para la vida. Y le damos posteriormente 2 consultas gratuitas y ponemos a disposición el hospital para un internamiento y tenemos un área de hospitalización que se llama área de vida solamente para personas que quieren suicidarse. El suicidio no es una enfermedad mental en sí. La OMS lo ha dicho y en varias ocasiones lo han manifestado expertos. Por eso no está como enfermedad en la tabla de diagnóstico ni del DSM-5 ni en el CI-10. El suicidio es una conducta, igual que esta de aquí, un proceso de motivación. Claro, por supuesto que no estamos hablando de motivación para ganar dinero, motivación para
ascender en el trabajo, motivación para sacar mejores notas en la carrera. Con esas notas yo tengo más posibilidades de ir a un buen hospital y tener una mejor especialización, y eso me va a servir muchísimo en el futuro, etcétera, etcétera. Todo lo que he dicho acá, ganar dinero, mejorar la posición laboral, mejorar notas, son motivaciones comprensibles, plausibles, pero la motivación del suicidio es otra cosa. Motivación para matarse. Y lamentablemente la motivación para matarse es más difícil de manejar que las otras motivaciones. Fácilmente el individuo tira la toalla y dice, no, mejor no. O el estudiante que quiere sacar buenas notas dice, mejor me voy a pasear en Plaza Lago, mejor voy a ver en Netflix. Incluso en la clase están viendo Netflix. Pues entonces decae la motivación fácilmente. En cambio, en el suicidio, oiga, le digo, en este momento nosotros tenemos aproximadamente 500 llamadas, de, de las cuales 200 son con ideación suicida que quieren matarse. El número es impresionante. Y tenemos algunos pacientes que le hemos dado dos consultas gratuitas y tratamiento gratis por vía online. O sea, la cosa está, el suicidio está elevándose bastantísimo. Y sobre todo en adolescentes y en jóvenes. Ahí está. También hay suicidio en niños, lamentablemente. Entonces, hablando de motivación, ahí es donde nosotros estudiamos la motivación del suicidio para rescatar al paciente, ¿no? Claro, el problema del suicidio es bastante, ¿no? Primer momento, aparición de un estímulo interno, una necesidad, o externo o deseo. Desencadena la activación de los receptores de sentidos y produce la activación del sistema nervioso, ¿sí? Hay varios condicionantes, ahí vienen los condicionamientos tanto clásicos como los operantes, los sociales, y en el segundo momento ya quiere ver un resultado, quiere ver hacerlo, la decisión. Entonces, eso es importante tomar en cuenta en la motivación, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Y motivaciones primarios o biológicos poderosos, el hambre. Es así que no hay nada que hacer. La sed, el sexo, en ese orden, ¿no? Antes de eso, el instinto de vida. O sea, nosotros, estoy seguro de que Dios no lo quiera, pues un ejemplo bastante macabro, ¿no? En este momento hay un sismo, salimos corriendo todos. Esa conducta de salir corriendo es una conducta basada en el instinto de vida, sobrevivencia. Y esa es la más importante de todas, la conducta de supervivencia, antes que el hambre. Primero está la conducta de supervivencia, después está el hambre, como conductas, como motivaciones poderosas intrínsecas, la sed, obviamente, el sexo también. Entonces tenemos que ver, pues, sobre todo la actividad sexual, las contingencias placenteras, afirmación de la identidad de género, reducción de ansiedad. El acto sexual como ansiolítico fue comprobado muchas veces a lo largo de la historia. En la época del Blitz, cuando Alemania había invadido Francia en 1940, vino la batalla de, perdón un ratito,
Una cuestión del hospital que, perdone, que una cuestión del hospital ya la arreglé. A ver, entonces estamos en motivación. Bueno, decía que en la historia, en momento de que Alemania empezó a la batalla de Inglaterra a bombardear Londres, mucha gente salió de Londres y obviamente aumentaron las relaciones sexuales entre enamorados, novios, etcétera. Lo mismo sucedió cuando Berlín estaba siendo rodeada por los rusos, aumentaron las relaciones sexuales. La relación sexual obviamente como ansiolítico, reductor de ansiedad, ¿no? Y la función instrumental, pues obviamente, el sexo como medio de vida. Eso es muy importante, ¿no? No solamente la prostitución, el salir en fotografías pornográficas o en sitios pornográficos ganan dinero estas personas. Obviamente la teoría centrada en las necesidades, ahí entra Maslow, tenemos las teorías centradas en las metas más elevadas, metas más que tengan más fama, que tengan mayor reputación. Y el modelo de Elliot de motivación del logro, de lograr algo, de ser un logrero, eso también implica motivación. Entonces tenemos son tres tipos de teorías, donde por ejemplo la valencia de aproximación, evitación. Aproximación cuando queremos ganar algo. Evitación, por ejemplo, cuando queremos en el alcoholismo dejar el alcohol. ¿Sí? La meta de dejar el alcohol se va midiendo a través del tiempo. Un año de abstinencia, nosotros en la unidad de conductas adictivas celebramos siempre, obviamente, con una reunión felicitándolo al individuo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, así vamos. El individuo toda la vida debe mantenerse en el esquema de Prochaska y de Clemente, que es lo que nosotros utilizamos, el, el mantenimiento de la motivación. En este caso, aquí tenemos nuevamente la pirámide de Maslow. Ya le hemos hablado. Esa es, apréndansela bien porque eso es motivo de examen aquí y allá. Las necesidades fisiológicas primero, luego vienen necesidades de seguridad física de todo tipo, familia, vivienda, etcétera, etcétera. Necesidades sociales de afiliación, a dónde pertenecer, necesidades de reconocimiento y la final, arriba en el cono, la autorrealización, mediante el cual se da sentido a la vida. Es decir, ahí tenemos lo que se llama la parte axial del individuo, qué es lo que quiere llegar a lograr, cómo él se visualiza en el futuro, ¿sí? En unas reuniones que en mi maestría yo tengo el título de máster en mediación familiar. Hay un ejercicio en la cual le dicen, a ver, escriba usted, supóngase que usted ha muerto, ¿y qué le gustaría que salga en la esquela funeraria? Esquela funeraria, como ustedes han leído en los periódicos, sale fulano de tal, acaba de fallecer, fue esto, fue ministro del senador de la República, fue director de tal cosa, fue de esto, hizo esto, hizo esto. Sale
lo mejorcito de él ahí. Y bueno, entonces, ¿qué le gustaría a usted que salga en una acta necrológica, en una necrológica del periódico? ¿Qué es lo que le gustaría? Entonces uno dice, ahí se pone a pensar. Y eso es lo que uno escribe, es la autorrealización. ¿Qué le gustaría hacer en la vida? ¿Sí? Ese ejercicio sería bueno que lo hagan ustedes. Alguna vez cuando hacíamos clases presenciales lo hacía. Y eso es cuestión de pensar bien. Eso es cuestión de pensar bien, porque ahí está lo que escribe en ese momento, qué es lo que le gustaría que salga en su nota necrológica, eso es la autorrealización. Bueno, en este capítulo hay algo muy importante. De cualquier manera como se tome, un tratamiento es un cambio. Existen pacientes que van motivados a cambiar. Pacientes que no solamente, hablamos de cambio, no solamente el que le quiten el dolor o le quiten la enfermedad, por decirlo de una manera cruda y directa. No solamente eso, sino que el individuo está dispuesto a hacer cambios en su dieta, en su vida, en sus relaciones. En su dieta, dejar las cosas buenas y comer cosas malas, es decir, dejar la fritura, el chancho, las cosas ricas y huevos fritos y todo eso y ponerse a comer verduras, frutas y cosas dietéticas. Eso es un sacrificio enorme. ¿Eh? En segundo lugar, hacer ejercicios, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar cigarrillos, no tener una vida sedentaria, limitar su trabajo. Hay gente que trabaja muchísimo, pero bueno, ahora va a trabajar 6 horas, nada más 8 horas y punto, no va a trabajar 14 horas diarias como antes. Eso, por ejemplo, y acostarse a dormir temprano, 11 de la noche, acostumbrados a las 2 de la mañana. Eso implica el cambio. Hay pacientes que están dispuestos al cambio y van motivados, otros no. Es decir, llega un paciente y le dice, yo tengo este problema con la úlcera. Muy bien. Hipócrates decía, antes de tratar de curar a alguien, pregúntale si él está dispuesto a abandonar las cosas que le producen el daño. Entonces, bueno, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus hábitos, usted consume algunos traguitos de whisky en la noche. Cuando, sí, doctor, yo llego de mi trabajo cansado, como algo y me tomo unos 2 o 3, nada más lingotazos, llaman ellos, ¿no? Sí, pero eso está en relación con su úlcera, pues. Entonces tiene que dejar el whisky. No, doctor. Usted me cura, pero yo eso no puedo dejarlo. O sea, como quien dice, usted me tiene que curar, pero yo sigo haciendo eso. ¿Sí? Ahí tenemos el asunto. ¿Quiere cambiar o no? Entonces, el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que se aplica a todo, entonces tenemos las fases. La primera, la precontemplativa, de la persona que no quiere cambio. Sencillamente no quiere cambio. Tienen doble discurso entonces. Muchos de ellos tienen doble discurso. Le dicen al médico, sí voy a cambiar, no se preocupe, que por aquí, que por allá. Pero no. Y al final siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces se llama precontemplativo. El contemplativo es el que está dispuesto a cambiar, dice, a ver, ya mismo en un par de semanas, de aquí a 6 meses, cambio. Ese es el precontemplativo, el contemplativo. De ahí viene el individuo que se decide, la acción. Dice, bueno, voy a dejar el whisky, voy a dejar esto, voy a dejar otro. Y se mantiene, y de ahí viene el mantenimiento. Se mantiene sin tomar el whisky, se mantiene sin tocar el cigarrillo, se mantiene
sin hacer determinada conducta nociva para su salud. Y al final, la finalización. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Precontemplación, contemplación, preparación, que se me salté. Precontemplación, contemplación, preparación, se prepara, acción, mantenimiento, finalización. Asimismo, dos tipos de conducta, de aproximación y de evitación. Aproximación, hace ejercicios, participa activamente en su tratamiento. Y evitación, evita el alcohol, evita el cigarrillo, evita las malas noches. Preparación. Se mantiene acción, mantenimiento y finalmente finalización. Aunque en la práctica, sobre todo en los tratamientos para farmacodependientes, alcohólicos, drogadictos, realmente hasta aquí se avanza. No existe finalización en el manejo del alcoholismo y de la drogadicción. El individuo debe seguir en mantenimiento toda su vida. Una persona adicta al alcohol o a las drogas será adicta toda su vida. Por esa razón, debe mantenerse sobrio, abstemio y cuidándose toda su vida. El momento que dice, ya finalicé, y ahí cae. No, no he finalizado. Por eso es que entre los 12 pasos que dicen los alcohólicos anónimos, entre los 12 pasos dice, yo siempre seré un enfermo alcohólico. Y cada vez que ellos hablan en público, dice, yo soy Jorge, dando un nombre ficticio, ¿no? Porque por eso son alcohólicos anónimos. Usted entra y da un nombre ficticio. Dice, soy Jorge y soy un enfermo alcohólico. Siempre ellos remarcan eso. Yo soy un enfermo alcohólico. Para toda la vida, ojo. Porque eso les sirve a ellos para mantenerse en guardia. Soy un enfermo alcohólico. No me debo... Hay casos en que ellos deben evitar personas que son destructoras. No, tómete un trago, pero no sea así, que en una fiesta están molestándolos. Hay gente que es así. Y no solamente en alcoholismo, sino en otros lares también hay ese tipo de gente. Perjuiciosa, dañina. Entonces él evita. Entonces, constantemente tiene que estar en guardia toda su vida. Entonces, la fase de mantenimiento se debe tener forever. En alcohol y drogas, forever. Y así mismo en todas las enfermedades. Una persona hipertensa no puede comer grasa, no puede hacer, y debe mantenerse forever, porque la hipertensión dura toda la vida. La persona puede estar durante muchísimo tiempo con niveles estables de presión arterial, pero no significa que puede bajar la guardia. Por esa razón no hay finalización, ¿sí? Con esa pequeña acotación, no se olviden los estadios de cambio, Prochaska y Diclemente. Esto es tema de examen y es un elemento que siempre se lo trata actualmente en los tratamientos de drogadicción, en los tratamientos no solamente de drogadicción, drogas y alcohol, sino también de otros como hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. A ver, Braulio Orellana, léame por favor las fases de los estadios de Prochaska y Diclemente. A ver si se puede leer. Me temo que no está atendiendo. O no se me está... Doctor, ¿me escucha? Perfecto, a ver, lea. No se le escucha. Lea, por favor,
A ver, ¿quién me puede hacer el favor de leer? Doctor, ¿sí me escucha? Se me está A yendo ver, el... sí, sí. A ver, Ok, a ver, desde las estadías de cambio, doctora. exacto. A ver, Listo. ¿cuáles son los estadios de cambio? A ver, el estadio y disposición hacia el cambio, precontemplación, no considera cambiar su comportamiento en un futuro próximo, 6 meses, ya que no lo percibe como un problema. ¿Ya? En caso de contemplación, dispuesto a cambiar en un futuro próximo, 6 meses, más consciente de los beneficios del cambio, pero también de los costes que supone. Esta ambivalencia puede hacer que se permanezca en esta etapa durante años. El contemplador crónico tiende a pensar en lugar de actuar. Correcto. En el caso de balance, no sigo. O, Siga, ok, siga, siga. ok. Preparación, se compromete a abandonar su comportamiento problema en un futuro inmediato, 1 mes. Ya se han introducido algunos cambios, ejemplo, disminuir consumo. Mantenimiento, se entra en esta fase tras 6 meses de abandono de la conducta problemática, sin recaídas. No está claro el tiempo que dura esta fase. Para algunos durará toda la vida, mientras que otros eliminarán sus hábitos sin experimentar tentaciones en las situaciones de riesgo. Lo que estábamos Y, diciendo, que en los drogadictos, por ejemplo, y alcohólicos, durará toda la vida, esa fase de mantenimiento. Y finalmente, finalización, leamos, por favor. y finalización, ausencia total de la conducta problemática, ejemplo, deseo de consumir, y seguridad de no volver a realizarla. Ejemplo, en el tabaquismo, este estadio se conseguiría tras 5 años de abstinencia. Perfecto, 5 años de abstinencia en el tabaquismo. Bueno, tenemos en motivación también otros aspectos muy importantes, como por ejemplo los procesos psicológicos básicos, modelos de creencias sobre la salud. O sea, el modelo de creencias sobre la salud es ya de por sí la creencia sobre la salud o de la enfermedad, ya de por sí es un proceso de motivación para el individuo, positiva o negativa, ¿no? La actitud personal, la norma subjetiva que tiene la persona, le produce una intención que lleva a una conducta. Y eso es importante reconocerlo, primero describirlo, escucharlo, observarlo, describirlo para actuar. La motivación en el cambio en el ámbito educativo también, la del alumno, las creencias de sus propias capacidades y competencias, las de la relación profesor-alumno y la del contexto educativo también es importante. Y finalmente la motivación y adicciones que se trabaja con Prochaska y Clemente. Ahora vamos a la emoción, capítulo 8. Perdón un ratito, vamos a ver por aquí. Eliminamos. Vamos a traer este archivito. Ya está bajándose. La emoción son indispensables para la vida. No es que son perjudiciales. La emoción nos sirve a nosotros para la adaptación e incluso nos sirve para salvar la vida. El miedo, por ejemplo, es una emoción que muchos lo consideran negativa, pero no es así. Cuando existe un peligro real, el miedo nos sirve a nosotros. ¿Sí? Y aquí es importante tomar en cuenta, vamos a poner a ver, esta de acá. Veamos.
Entonces tenemos, vamos a poner la diferenciación entre el miedo y la ansiedad. Ambos son emociones. Entonces tenemos miedo, ansiedad. A ver, esto de aquí lo vamos a ver así. De acá. Igual. Bueno, pongámosle así. Tenemos presencia del objeto. En el miedo sí hay. En la ansiedad no. Ejemplo, yo le digo, bueno, ustedes no conocen Guayaquil, pero si yo le digo a un estudiante, ¿usted tendría miedo de cruzar el Parque Centenario, el parque que queda frente al Palacio de Justicia? Están frente a frente con la Casa de la Cultura y frente a ellos está el Parque Centenario, ¿no? Lo atraviesa la 9 de octubre. Y claro, una persona con fobia, agorafobia, no lo podría cruzar a cualquier hora. Si va a las 3 de la tarde, no lo cruza. Dicho sea de paso, es un parque que está bien administrado actualmente y tiene guardianía, por lo tanto es seguro. Así que ahí no lo van a asaltar porque hay guardias. Es un sitio turístico, entonces lo cuidan. Entonces usted va por ahí, pero hay gente que no puede cruzarlo por la agorafobia. Eso es ansiedad, un trastorno de ansiedad, agorafobia. Está dentro del capítulo de trastorno de ansiedad. Claro, pero él tiene miedo del espacio abierto, pero no sabe por qué. Entonces no hay objeto. Pero si me preguntan a mí, ¿usted tendría miedo de cruzar el Parque Centenario a las 3 de la mañana? Y le digo sí. Y cualquier persona diría sí. ¿Cruzaría usted? No. Porque a las 3 de la mañana ya no están los guardias, ya no hay nadie. Y a las 3 de la mañana, si no te dejan, perdona la expresión, no te dejan en calzoncillo porque Dios es grande. Porque ahí te asaltan y te chinean que da miedo. Entonces, es la diferencia. El miedo de cruzar el Parque Centenario a las 3 de la mañana por un objeto que existe, la delincuencia. La delincuencia existe. No estoy inventando nada. Entonces, ahí estamos hablando de miedo. Miedo, por ejemplo, a los leones. Eso es miedo, no es fobia. Es miedo. El león me puede matar, obviamente. Eso es presencia de objeto. Otra cosa también es importante tomar en cuenta. Adaptable, es adaptable. La ansiedad no. El miedo sí. Sirve para adaptación. La ansiedad, no. Nada que ver. Hay presencia de trastornos. Es decir, cuando hablamos de ansiedad patológica, hay trastornos. En este caso, la fobia, en este caso, la estrés postraumático, estrés agudo. En cambio, el miedo no.
No hay. Tener miedo es normal. Si hay un objeto, yo no salgo en este momento a la calle, en este momento ya van a ser las 9. ¿Salí de la calle ahorita? No. Allá donde ustedes viven, en Plaza Lagos, Mar al Lago, Isla Mocolí, sale la gente a trotar a esta hora, a hacer jogging, claro, allá sí, pues. Pero acá, doy la vuelta a la esquina y por ahí mismo, ni Dios quiera, no quiero ni imaginarlo, ¿no? Pero incluso si la policía lo que le dice a uno, oiga, pero usted ¿para qué sale a esta hora de noche a caminar, oiga? Es lo primero que le va a decir la policía, les aseguro. Entonces el miedo dice, yo tengo miedo de salir a esta hora. ¿Es adaptable? Por supuesto. ¿Y no hay trastorno en eso? Por supuesto que no. ¿Sí? En cambio, la ansiedad no hay objeto, no es adaptable y hay trastorno. El peor de todo es el ataque de pánico. Ese sí que es destructor, ¿no? Entonces la emoción, impulso que conduce a la acción, sentimiento, sensación de vivencia consciente y subjetiva, ¿no? Nosotros hablamos, bueno, una de las obras menos habladas, menos citadas y que mucha gente no conoce y que Charles Darwin le dedicó tanto más tiempo que la misma estudio sobre la evolución humana. Hay una obra de la expresión de las emociones. Charles Darwin estudió las emociones y la expresión de las emociones en animales y en el hombre, dice usted. Se dedicó, tiene comparativamente lo que se llama psicología comparada, ¿no? ¿Sí? La ventaja, la expresión de las emociones como factor de adaptabilidad. Y esto es importante tomar en cuenta la sonrisa forzada, qué músculos se mueven en rojo, y la sonrisa natural, qué músculos se mueven en azul. Hay dos músculos que usted tiene que ver cuando la sonrisa es natural. El auricular de los párpados, mire usted, vamos a ponerlo en detalle. Aquí está. ¿Sí? El cinemático. El risorio de Santorini no tiene nada que ver. Mire usted, y acá también, en medio de la... Ese movimiento le da a usted y es fácilmente reconocible. Usted dice, señor, se está sonriendo de una manera espontánea, o sea, la sonrisa natural, espontánea, y la sonrisa forzada. Una vez un amigo me decía, él era médico de otra especialidad, yo soy psicólogo, pues, y yo le decía, bueno, un amigo decía, yo prefiero vivir en Estados Unidos porque la gente es muy educada y siempre sonríe. Sí, le digo, pero en Estados Unidos tú ves la sonrisa forzada. Esa, pero en cambio en el Ecuador menos sonrisas, pero ves las sonrisas más naturales. La proporción de sonrisas naturales es mayor aquí en Guayaquil que allá en Washington o en Miami o en Chicago. Definitivamente. Hagan la prueba ustedes, comprueben lo que digo. Entonces, esto vamos a verlo posteriormente. Mientras tanto, vamos avanzando. En el libro guía habla sobre la emoción. ¿Por qué tenemos emociones? Obviamente porque, en primer lugar, son adaptativas, algunas, otras no. En segundo lugar, sirve para nuestra vida. La expresión emocional forma parte de la vida. A una persona que no le permitan expresiones emocionales se muere prácticamente, ¿no? Es innata y universal y son productos de la evolución. Ese fue el trabajo de Charles Darwin, muy poco conocido o poco divulgado. Las emociones, nada más y nada menos, son lo que uno siente en cualquier momento de la vida. No es verdad que estamos con emociones en un momento, sin emociones no. El hecho de estar aburrido sin hacer nada también es una emoción. Las emociones, los sentimientos se representan en el teatro de la mente, decía Antonio Damasio. Son reacciones afectivas, pueden ser de corta duración o de larga duración.
Hay sentimientos de larga duración. El amor, por ejemplo, hay parejas que se mantienen 50, 60, 70 años juntos. Y eso es verdad. Y obviamente en la emoción hay tensión muscular, liberación de hormonas, obviamente. Sobre todo cuando está enamorada la persona, las hormonas, pues, estrógenos, progesterona, bueno, los estrógenos más bien, y en el hombre la testosterona. El sistema cardiovascular se altera también, la expresión facial y los procesos atencionales y cognitivos. Hay una expresión fisiológica, hay una conducta expresiva y una experiencia subjetiva. Son tres cosas importantes de la emoción. La activación fisiológica. ¿Sí? Si estamos alegres o nos reímos, ¿sí? O estamos tristes, lloramos. Conducta expresiva, se nos ve en la cara la expresión de la emoción y la experiencia subjetiva. La función de la emoción adaptativa, social y motivacional. Existen emociones o expresiones emocionales socialmente sancionadas o socialmente establecidas. La sonrisa, cuando uno llega a dar la mano con una sonrisa, el momento en que uno lo invita a comer y come y la expresión de satisfacción, qué rica la comida, muchas gracias. Todo eso son expresiones emocionales socialmente condicionadas. ¿Sí? Y tenemos funciones adaptativas de emociones primarias, la exploración, la curiosidad, el asco, el rechazo, la alegría, la afiliación, el acercarse a alguien o a un grupo, el miedo, la protección, la ira, autodefensa y ataque, la tristeza, la reintegración. La tristeza también sirve mucho para reintegrarse. No es solamente mala la depresión. Entonces tenemos funciones adaptativas de las emociones primarias, funciones sociales, facilita la interacción social. Todo el mundo prefiere una persona emotiva que exprese sus emociones de una manera correcta, pero que exprese emociones. De otra persona que no expresa nada, nadie le gusta estar con esa persona. Con medio de la expresión de las emociones controlamos la conducta de los demás. Bueno, actualmente no mucho, pero en mi época, por ejemplo, cuando comíamos con mi papá, algo veía él que estaba mal, fruncía el ceño y todo el mundo se quedaba ahí. Simplemente fruncido el ceño del profesor en mi época, ya era una cuestión de a ver qué pasa, ¿no? Permite la comunicación de los estados afectivos, podemos. Tenemos señales distintivos universales, tenemos los afectos básicos, lo vamos a ver ya mismo. No se me vayan que vamos a hacer un trabajo. Entonces tenemos los sustratos neurales de las expresiones faciales distintas, también cambian. Y están presentes en los animales, no en humanos. Las expresiones emocionales de, bueno, los animales también pueden tener alegría y tristeza, pero la expresión es de diferente manera. Miedo, ira, asco, sorpresa y desprecio son emociones primarias, ¿no? Básicas que todo el mundo las debe tener. Y las emociones primarias se expresan ya a los 3 meses, la alegría y tristeza. Esto es importante en pediatría, por ejemplo. De 2 a 6 meses la ira, los primeros 6 meses sorpresa, interés, de 8 a 6 meses miedo, y de año y medio a 2 años empatía, celos, vergüenza, y 2 años y medio a 3 años ya se puede tener orgullo, vergüenza y culpa. ¿Sí? Las emociones son dimensionales, se puede tener una tristeza pequeña, grande o muy grave. O sea, va cambiando, ¿no? El estudio de los componentes fisiológicos también son importantes, hay teorías muy importantes ahí. La de Cannon, vamos a verla. A ver, déjeme
No la tengo aquí. A ver, a ver, a ver. Espérese un ratito. Ya mismo tenemos el ejercicio, no se me vayan, un ejercicio chévere que tenemos. A ver. Ay, esto sí que es cosa seria. Ya está. Ya está. Vamos a... Está cargando. Hay tres principales teorías que quiero que la... Todavía no termina la clase. Tranquilos, tranquilos. Uy, qué lenta la compu. Mm, nada que ver.
22. Mientras baja, vamos a hacer el test. Bueno, nosotros hablamos de empatía. Ya tenemos el capítulo 18. A ver, vamos directamente. Aquí está. Ay, no. Este es otro. Uy, ¿qué pasó? Está mal este. A ver, ahí está. Tenemos tres teorías. La James Lange, el evento produce una reacción fisiológica. La reacción fisiológica produce una interpretación a nivel cortical de ese evento fisiológico y viene una emoción. En el caso, por ejemplo, nos ha servido mucho la teoría de James Lange en el pánico escénico. El individuo tiene miedo, obviamente. La definición de pánico escénico es o de fobia social, que es el nombre técnico, fobia social. Individuos que no pueden relacionarse con grupos de más de 3 personas, no pueden hablar en público y no pueden actuar en público. Ustedes se admirarían la cantidad de grandes actores y oradores que tenían miedo a hablar en público. Superaron eso. Ahora bien, el individuo tiene miedo a hablar en público. El momento que le viene la idea, tengo que hablar en público, viene la taquicardia. El fenómeno de la taquicardia es un fenómeno que no puede obviarse, se presenta siempre. La corteza cerebral hace interpretación de la taquicardia y viene la ansiedad. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos el propanolol, un bloqueante beta, para quitar la taquicardia. El propanolol, que se hizo investigaciones y experimentos muy importantes y se demostró que el propanolol, un medicamento muy eficaz, no es psicotrópico, fíjese, sirve solamente para bloquear la taquicardia. Quitando la taquicardia, el individuo puede hablar tranquilamente. El propanolol, el atenolol, los bloqueantes beta, se llaman también medicamentos de los actores. Se toma una tabletita una hora antes. 10 miligramos de propanolol, no necesariamente se debe tomar la dosis antihipertensiva. Los bloqueantes beta se utilizan como antihipertensivos, pero no, una pequeña dosis. El atenolol también se utiliza, el oxprenolol, el bisaprolol. Todos esos bloqueantes beta sirven para quitar la taquicardia. Y el individuo puede hablar, no hay necesidad de darle un tranquilizante. Entonces la teoría de James Lange. La teoría de Walter Cannon y Barr, Walter Cannon, premio Nobel de Fisiología, implica que el evento produce al mismo tiempo emoción y cambios fisiológicos. Y la teoría de Sachser y Singer establece que el evento produce cambios fisiológicos, pero la interpretación de la función en contexto depende del individuo para esa interpretación. Es diferente. Esas tres teorías, por favor, bien claro. Vamos al ejercicio y con eso terminamos. ¿Ok? A ver. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Quiero ver si ustedes son empáticos. Aquí tenemos las 7 expresiones emocionales básicas. En este momento me escriben, ponen, número 1, tal expresión. Una sola palabra. Número 2, tal expresión. Una sola palabra. Número 3, tal expresión. Y así sucesivamente, 7.
pero con número, cosa que para ver si han acertado y son empáticos. Empatía es ponerse en el lugar del otro, de tal manera que usted siente lo que siente el otro. Ok. Pero no solamente uno, póngame todos los 7. Les doy, tenemos 3 minutos, 2 minutos. 2 minutos. A ver, pero solamente me ponen el 1, son 7. Tiene que ponerme 1 tal, 2 tal, 3 tal, ya. Pero Emilio me pone 6 y 7, el 1 al 5. Ese es otro test, ¿eh? Le gustan solamente las expresiones emocionales que pone, ¿ves? 1 tal, 2 tal. Quiero que me den los 7 nombres de cada una de esas expresiones. Cada un nombre por cada expresión, son 7 nombres en total. A ver, ¿quién lo hace? A ver, Inés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos a ver si calza. Vamos a ver si pudiste hacerlo bien. Vale. Muy bien, Inés de Los Ángeles hizo la tarea. Muy bien, vamos. Y el resto, nada. Es importante para el médico saber el estado emocional del paciente. César Emilio Prieto, muy bien. Muy bien, María Gabriela. Juan Fernando. Katy Bonar, muy bien. Atónito. Bueno, terminó el tiempo. Vamos a poner las respuestas. Muy bien, perfecto. Vamos a poner las respuestas para ver. Ok, se terminó. Alto ahí, vamos a poner la respuesta. A ver, por ejemplo, 1, sorpresa, asombrado, está bien. 2, no, miedo, terrores, fear, el 2. Estoy corrigiéndole a William Osvaldo de Espinosa. Miedo, claro, fear. Fear. No se ve asustado. Yo sí lo veo. El 3, feliz. Muy bien. 4, no, disgustado. A ver. Bueno, sí, disgustado. Quejoso. Algo que no le gusta, ¿no? Muy bien. El 5, triste. Eso es fácil, ¿no? El 6, enojado. Muy bien. O sea, con ira. 6, ira. Anger. Y 7, asco. Muy bien. Muy bien. El 2 es miedo. Sí. Fastidiado, correcto. El 4 es fastidiado. Fastidiado. Sí, correcto. Fastidiado. Bueno, aquí tenemos las 7 expresiones emocionales universales. Muy bien, algunos tienen empatía, eso está bueno. A ver, Mayli, sorpresa, asustado, feliz, fastidiado, triste, enojado, asco. Perfecto, muy bien, Maylis Rendón, muy bien. Bueno, para terminar, nosotros vamos a tomar el examen. ¿Qué día? ¿El jueves o el martes? Con ustedes. A ver, el jueves, ¿no? El jueves el examen del primer parcial. El examen del 1 al 8, los 8 capítulos
El octavo capítulo es la emoción, el último que hemos visto, que es justamente esto, emoción, emociones, ¿no? El 7 que hemos visto, motivación. El 6, aprendizaje. Entonces tenemos del 1 al 8, hasta el 8, el jueves, examen del primer parcial de teoría, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? Jueves, próximo jueves, es el jueves de la próxima semana, examen del primer parcial. Ok, nada más. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Bye.